Saludo a todas y todos los que nos ven a través de esta transmisión. Mi nombre es Enrique Duarte, soy editor web de Grupo T21. Me acompaña una gran persona, pero también un gran profesional de la logística en México, a quien me voy a permitir presentar de la siguiente manera. Hace 30 años, un estudiante de tercer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad del Valle de México, plantel Lomas Verdes, vio en el boletín de bolsa de trabajo de su escuela una extraña empresa que se llamaba Federal Express, que requería de empleados de tiempo parcial por la tarde que hablaran inglés y en el área de comunicación. El estudiante dijo, ese empleo es para mí. Así que tomó la oportunidad, hizo la entrevista y lo eligieron para un trabajo que realmente era capturista de datos. Sin embargo, esto no lo desanimó. El 1 de agosto de 1991 fue su primer día en la empresa y con el paso del tiempo fue recorriendo varias áreas como el call center, calidad y aseguramiento de servicio e incluso fue ascendiendo a puestos de mayor importancia como gerente de calidad para México y Centroamérica, gerente regional de operaciones basado en Guadalajara, director de operaciones para la zona norte de México y en 2011 tras la compra de Multipack, se convierte en director de planeación e ingeniería y estuvo a cargo del proceso de integración de ambas empresas. Su visión, compromiso con la empresa y el liderazgo a través de los años le recompensaron y el 1 de junio del 2012 fue nombrado el primer mexicano responsable de la operación de FedEx Express en el país, cargo que conserva hasta la fecha. Me encuentro con Jorge Luis Torres Aguilar, vicepresidente de operaciones y presidente de FedEx Express en México, con quien hablaremos de la situación que viven en la actualidad las pymes mexicanas y las oportunidades que los operadores logísticos pueden ofrecerles para apoyarlas en su camino hacia el crecimiento e incluso la internacionalización. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Enrique, muchas gracias, muy buenas tardes, siempre con el gusto de saludarte a ti y a todos mis amigos de T21. Un honor estar contigo para poder tener esta conversación. Gracias, Jorge, gracias por estar con nosotros en T21. Y bueno, como decía, vamos a hablar de este tema de las pymes. En estos años, Jorge ha sido testigo de las complicaciones por las que estas empresas mexicanas han pasado. 9 de cada 10 sabemos que son pymes, 9 de cada 10 empresas en México son pymes, generan un importante número de empleos, pero existe un alto porcentaje de ellas que perecen en sus primeros años y si nos vamos en el terreno internacional, sabemos que existe una escasa participación en la que poco más del 5% de ellas participa en actividades de comercio exterior. Y sin dudas, la situación se agravó con la actual crisis sanitaria. Una respuesta de ellas ha sido quizás el uso de los canales digitales para poder tener por ahí unos beneficios, pero bueno, todo está en veremos actualmente. ¿Cuál es tu visión, Jorge, de precisamente las pymes mexicanas en este momento y qué es lo que se necesita para poder llevarlas a un mayor estado de crecimiento? Gracias, Enrique. Evidentemente, creo que el punto de partida al cual planteas este contexto es muy ilustrativo, sobre todo tomando en cuenta que esos datos que comentas respecto a la proporción de pequeños y medianos empresarios, de pequeños y medianos emprendedores, que no solamente se lanza al camino de poder abrir un negocio, sino que tiene la posibilidad de permanecer, de crecer, realmente no es la constante. Es un sector realmente muy vulnerable que depende de muchos elementos muy dinámicos en la economía, en el mercado, en el comercio, y que hacen que realmente el transitar a través de su crecimiento, desde su nacimiento, sea un reto. Y obviamente, como bien lo comentaste, durante el último año, y me refiero prácticamente a los últimos 12 meses que hemos vivido, un tema que sobra decir cuáles han sido las consecuencias y las implicaciones, pues fue realmente un año de grandes retos para todas las industrias, para todos los sectores, independientemente de los tamaños, pero principalmente para los pymes, que como bien decías, pues es no prácticamente el 99% de los negocios en el país son
pymes generan el 52% del Producto Interno Bruto, el 78% de los empleos. Este año fue realmente muy fuerte porque es un sector muy vulnerable que tiene esas grandes dependencias. Sabemos que, por ejemplo, de los 5 millones de pymes que existen en el país, prácticamente 1 millón, que equivale al 20%, tuvieron que cerrar sus negocios, tuvieron que ver interrumpida su operación, y eso hace que, si de por sí es muy difícil en condiciones normales, prepandémicas, el hecho de acceder a créditos, el hecho de acceder a apoyos, durante la pandemia fue una situación lamentablemente remarcada, la falta de apoyos por diversos sectores e instancias en el ámbito de financiamiento, y bueno, tuvimos este impacto. Vimos que un sector importante, ¿no? Porque estamos hablando de muchos sectores, el sector restaurantero y demás, pero el sector que se dedica a la comercialización o a la producción de productos, ¿no? De artículos, tuvo dentro de esta crisis, pues algunas avenidas que se convirtieron en oportunidades para poder entonces migrar y hacer un proceso de evolución y de reestructuración de sus negocios, ahora dentro de lo que llamamos la era digital. Esta era digital que anteriormente, ¿no? Hemos visto cómo, me refiero a años prepandémicos, reflejada prácticamente en lo que es el comercio electrónico, venía teniendo un crecimiento muy constante de entre el 25 o 30% en México particularmente, y dada esta modo de cambio que fue totalmente radical, hace que inclusive el comercio electrónico haya crecido en el 2020 81%, ¿no? En comparación con el 20-30% anterior, 81% de acuerdo a la AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online, y esto da cuenta de dos cosas. Uno, el hecho de adoptar nuevos hábitos de consumo que tienen que ver más con la supervivencia de parte, pues, de las familias mexicanas, pero también la capacidad de adaptarse, de evolucionar en una era digital para poder colocar los productos y los artículos en plataformas de tal forma que pudieran tener una manera de sobrevivir, mantener su presencia y de alguna manera estar siendo una opción para que los mexicanos pudiéramos hacernos de cosas a través de los pymes que dieron este paso. Es correcto, Jorge. Precisamente, uno de los estudios que publicó la Asociación Mexicana de Venta Online el año pasado fue el estudio sobre venta online en pymes, que mencionaba que 6 de cada 10 pymes ya venden en el comercio electrónico y que fue un incremento del 94.6% en comparación con 2019. O sea, 2 de cada 10 pymes comenzaron apenas su camino hacia esta digitalización, hacia este uso de estos canales para poder tener una presencia y no, tener esta situación terrible que sucedió, que por la que pasaron, de que pues tuvieron que cerrar algunas. Como bien lo mencionabas, es una situación diferente para cada una de ellas, dependiendo del sector en donde se insertan. Pero bueno, lo que estamos viendo como tendencia es sí ese camino hacia la digitalización, en donde una de las partes esenciales de esa digitalización es cómo se une la parte logística de estas empresas para también por ahí tener beneficios o incluso buenas oportunidades de mejorar sus actividades. Cómo las empresas también deben o debieron de haber estado trabajando en ese sentido de la parte de la parte de sus inventarios, la parte de su cadena de suministro. Sí, Enrique, este tema es muy, muy rico en términos de todas estas aristas que se generaron y que fue realmente un juego de muchos elementos en un movimiento muy dinámico que voy a comentarte en este momento. Tenemos que ver cómo hay dos elementos que siempre juegan un papel muy importante, dos elementos torales, cuando estamos hablando de la logística, el comercio electrónico. Y lo que tiene que ver es, la logística específicamente está más enfocada en procesos de productividad y eficiencia, logística evidentemente, pero al momento de hacer una combinación con el comercio electrónico tiene que ver con experiencias positivas de los clientes. Entonces es un balance y un equilibrio entre estos dos grandes componentes, logística, productividad y eficiencia, convertido a través del comercio electrónico en experiencias positivas a los clientes. Esto ha sido, digamos, la constante, ¿no, Enrique? Pero esto se acentúa de una manera muy importante en estos 12 últimos meses y te voy a compartir por qué. Una proporción importante de los negocios
tuvieron una afectación negativa, como ya lo vimos, ¿no? Pero el 63% de la población económicamente activa, el 63% de las personas que tenemos un empleo o un negocio, vimos afectados nuestros ingresos de manera parcial o de manera total, ¿no? Entonces, esos ingresos se disminuyeron, se perdieron. Eso hace que entonces vamos a poner en una familia mexicana estándar, en donde tenemos el papá y o la mamá trabajadores. Si tienen un ingreso aproximado de 10 pesos, por poner un ejemplo ilustrativo al mes, y ese ingreso se ve mermado y ya no son 10, son 8, 5 o 4 pesos, ese ingreso es administrado de una manera mucho más estricta, ¿no? Las prioridades se cambiaron, la escala de valores cambió en términos de en qué voy a invertir, en qué voy a gastar ese ingreso que hoy en día tengo que cuidar mucho más, de una manera mucho más administrada. Entonces, eso quiere decir que los productos que anteriormente transitaban, y algunos de ellos siguen transitando a través de quienes nos dedicamos al tema de la logística, lo siguen haciendo, algunos productos de lujo, ¿no? Y demás, pero realmente la migración fue a productos de primera necesidad. Estamos hablando de productos nada más y nada menos como alimento. Estamos hablando de productos como medicamento. Estamos hablando de equipo de protección personal. Entonces, la situación y el impacto emocional de las familias por estar confinados, el impacto emocional por ver mermados sus ingresos, hace de que a través de esos ingresos que ahora son mucho más administrados, tengan ellos un conector, un cordón umbilical, una línea de conexión, una línea de vida a través del comercio electrónico para poder, pues olvídate de dar continuidad al comercio o a la economía, dar continuidad a la vida de las personas para poder seguir haciendo esto. Entonces, vemos cómo este énfasis que estoy dando, acento que estoy dando en lo que es la experiencia del cliente, toma un papel mucho más importante, porque entonces los 5 pesos que tengo destinados para comprar cosas, espero que me lleguen bien, espero que me lleguen a tiempo y en buen estado, ¿no? Ahora más que nunca, porque no son artículos de lujo, sino son artículos de primera necesidad. Y aprovecho para comentar, ¿no?, que inclusive vimos una migración muy importante a través del tráfico de artículos que manejamos, no solamente de lo que ya mencioné, sino también la población académica, por ejemplo, o quienes trabajamos y que tuvimos que recluirnos en nuestras casas. Nos dimos cuenta a las pocas semanas que las sillas, las mesas de nuestras casas, pues no están diseñadas ergonómicamente para trabajar, tienen otras funciones. Entonces también vimos pasar sillas ergonómicas tipo escritorios y algunos otros aditamentos para poder dar continuidad a la vida de las personas y del sector estudiantil, por ejemplo. Entonces, es todo un balance de muchas cosas y muchas piezas que se mueven, que al final del día se convierten en generar experiencias positivas en los clientes, a pesar de todo el contexto que en realidad fue muy adverso. Sí, Jorge, y qué importante esta situación en la que la describías, ¿no? En la que las personas nos volcamos hacia estos canales para adquirir nuestros productos. Las pymes también tuvieron que voltear a estas herramientas para poder por ahí alojar sus productos. Y la experiencia que ahí se generó fue muy importante. Recordemos que en los primeros meses del año pasado, con todo el volumen que se generó, la demanda que se generó a través del comercio electrónico, pues muchas de las empresas, operadores logísticos, los tradicionales, los nuevos que también están apareciendo, las marketplaces, que ya tienen pues buena actividad aquí en el país, se vieron rebasados, todo el mundo se vio rebasado por pues la capacidad operativa no sostuvo toda esta demanda. Entonces, empresas como FedEx han estado realizando inversiones para poder soportar todo esto que se generó, porque finalmente la tendencia es hacia la continuidad del uso de estos canales digitales. Ahí FedEx, ¿podrías platicarnos rápidamente cómo es que aplicó proyectos en ese sentido? Sí, claro, Enrique. De hecho, soportando un poco el punto que comentas, ¿no?, para poder llegar a la pregunta específicamente, este crecimiento que teníamos constante, ¿no?, prepandémico, que ya nos referíamos 20-30%, mostraba escalones con un crecimiento simétrico. Sin embargo, el escalón, si me permites ponerlo así, con esta analogía, el escalón del 2020, que es un brinco de 81% de crecimiento, hace que partamos de una nueva base, una base diferente en términos del volumen de comercio electrónico, por la siguiente razón. Anteriormente, la población que incurría
en poder tener la práctica del comercio electrónico era menor. Sin embargo, una proporción, y yo me incluyo ahí, de la población no muy tecnológica, ¿no? Como servidor, pues si quería comer, pues tenía que meterme a una aplicación, y si quería mis medicinas y no salir, pues tenía que meterme a otra aplicación. Y entonces tuvimos que aprender y tener la experiencia de poder hacernos de nuestras cosas a través del comercio electrónico, pero ese hábito que tuvo que ser adoptado de manera forzada, porque si no, no tenía yo otra opción, forzada, hizo que nosotros ahora estemos evolucionando a darnos cuenta de la conveniencia que tiene el comercio electrónico a través de plataformas que me dan acceso a cualquier tipo de producto, de cualquier tipo de ámbito y necesidad al cual yo puedo acceder. Entonces me doy cuenta que independientemente de la cuestión del confinamiento y de la cuestión pandémica, la conveniencia en términos de ver, oye, si yo voy a una tienda y el inventario del producto que yo estoy buscando no está, si yo puedo ahorrar tiempo, si yo puedo ahorrar dinero, si yo puedo ahorrar el pago del estacionamiento, el pago del combustible y otra serie de factores, y tengo el acceso al producto que necesito con tiempos de tránsito y tiempos de entrega muy convenientes, esos hábitos se están no solamente ampliando, sino están siendo ya permanentes. Entonces, de ahí la importancia para que este crecimiento, ¿no?, que fue exponencial, ¿no?, en 2020 y que va a seguir siendo exponencial en la medida de sus proporciones, hace que quienes estemos en el ámbito logístico tengamos la capacidad de tomar decisiones con una velocidad muy precisa para poder tener la infraestructura operativa necesaria y en tiempos récord para poder absorber todo ese volumen que está sucediendo. Y no solamente hablo en términos generales, ¿no, Enrique?, en donde pudiéramos pensar, ¿no?, en las grandes ciudades, en las áreas metropolitanas, como regularmente son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, sino que estamos viendo que la necesidad del comercio electrónico está presente, está viva y es dinámica en los 35,000 códigos postales del país. Eso quiere decir que hay personas que están en poblaciones secundarias o terciarias que están a 4, 5, 6 horas de una tienda a la cual pudieran ir, pero dicen, oye, ¿para qué manejo 4, 5, 6 horas? Y no exagero, son casos reales en donde yo tengo la posibilidad de comprar algo que me va a llegar el día siguiente. Entonces, ¿cómo la infraestructura operativa no solamente crece en términos generales o en términos absolutos, pensando en metros cuadrados o vehículos, sino cómo la configuración de los esquemas operativos evoluciona de tal forma que esa cobertura que hoy tenemos de 35,000 códigos postales, alcanzamos a llegar a la mayor parte de ellos en día siguiente. Entonces, realmente son retos muy importantes que estamos teniendo en esta época de la nueva realidad y que realmente son retos apasionantes porque al final del día tenemos el privilegio de ser un sector que sirve y que atiende las nuevas necesidades de la economía mexicana. Claro, sí, por supuesto. Este crecimiento que mencionas que traía el comercio electrónico año con año de 30 a 20% previo a la pandemia, me refiere quizás a que con el salto que se dio al 81% que menciona la AMBO, me señala que quizás los consumidores sabíamos desde hace años que existía el comercio electrónico, quizás había como ciertas facilidades para poder adquirir nuestros productos. Y lo refiero de esta manera porque pienso lo mismo quizás para las pymes. Las pymes que saben que existen operadores logísticos que tienen la infraestructura para poder operar en cualquier parte del país, o la mayor parte, pero ahora que se enfrentaron a esta situación, en donde quizás también vieron una amplia demanda en los canales digitales o en los canales tradicionales también, ya a más próximas fechas, saben que existen operadores logísticos que pueden facilitarles la vida para poder entregar sus paquetes con toda esta experiencia que se está generando, más bien con la exigencia de las entregas, la calidad en los tiempos y demás. ¿Cómo se ha visto, Jorge, en este último año quizás este crecimiento de la demanda en pymes para empresas, operadores logísticos? Yo creo que se ha visto un crecimiento de manera exponencial, sobre todo tomando en cuenta 3 componentes, ¿no? El primero, el más importante desde mi punto de vista, es el que detona el proceso, que es el emprendedor, que es el pequeño, mediano empresario, que toma el riesgo de tomar una decisión
y de poner en riesgo su capital y poder iniciar un negocio, ¿no? Ese es el más importante, ¿no? Y hay otros dos elementos que hacen que haya este triángulo en donde hay un balance para poder lograr que se vaya materializando este proyecto. El segundo es una plataforma digital a través de la cual se pueda promocionar, se pueda colocar el producto y se pueda dar visibilidad. Es muy importante el hecho de que hoy en día pudiéramos llegar a pensar, ¿no? Con una visión quizá una visión muy limitada, ¿no? Que el momento de poder subir un producto, eso quiere decir que nos pueden llegar pedidos y puede haber alguien que nos lo pueda comprar, alguien que esté interesado en adquirir un producto en cualquier parte del país, es correcto. Sin embargo, hoy el planeta es un mercado completo. Entonces, cuando tú lo pones en una plataforma, corres el riesgo, ¿no? Déjame ponerlo un poco entre comillas, corres el riesgo de que te hagan un pedido de Japón, de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, porque finalmente estamos en un mercado mundial sin fronteras en el tema digital. Entonces, el tema del marketplace en el ámbito digital, el posicionamiento, la visibilidad del producto es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que es también importante, es ya el movimiento físico de la mercancía desde que sale de la producción, el almacenaje en lo que llamamos fulfillment centers, donde se hace mucho el pick and pack, y posteriormente el transporte y la entrega. Entonces, hemos visto que estos tres elementos que forman, ¿no?, la fórmula de los pymes más el comercio electrónico, más experiencias positivas de los clientes después del transporte y la entrega, han crecido, ¿no?, de manera muy importante. Y hoy en día, pues, lo que te puedo, ¿no?, compartir, atestiguar desde la trinchera, ¿no?, desde lo que yo manejo en FedEx, que han habido pequeños y medianos empresarios que se han convertido en grandes empresarios y grandes exportadores de sus productos al momento de colocar sus productos y a través de FedEx, por ejemplo, colocarlos en 220 países y territorios en donde tenemos esa cobertura y esa propuesta de valor. Eso hace que entonces el emprendedor se despreocupe de cuestiones técnicas digitales de transporte que no son, digamos, su competencia. Él se enfoque en que su producto siga siendo de calidad mundial. Él se enfoque en que su producto tenga las especificaciones y los requerimientos y deje en manos de los expertos como FedEx, por ejemplo, el hecho de poder hacer ese tipo de planteamientos, a poder hacer ese tipo de almacenamiento, de fulfillment, de recolección, de transporte, de entrega en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo. Entonces, realmente es una combinación de esos tres elementos, Enrique. La oportunidad es amplia, ¿no? Bien lo refieres, el mundo ya es el mercado, nada más la parte local, sino toda la que se ha construido con base en pues las inversiones, los proyectos que empresas como ustedes han estado depositando en el país, pues le da esta gran oportunidad a las pymes para poder realizar importantes actividades, no nada más en México, sino, ya lo dijiste, 220 países o territorios. Sé que ustedes también han estado trabajando en estos últimos años con gobiernos locales, ¿no?, para poder incentivar, motivar a las pymes a que participen en el concierto internacional, e incluso también desde hace también algunos años llevan a cabo un concurso que es Crece tu Pyme, FedEx Crece tu Pyme, para poder también encontrar empresarios o estos emprendedores que están realizando proyectos. Incluso el año pasado, me acuerdo, ganó un empresario que le llaman si no mal recuerdo, el hombre robot, Jorge, de nombre Said Badwan, que es el fundador de Mediprint. Este empresario también fue apoyado por ustedes, pero si nos puedes platicar, Jorge, ¿cuál ha sido la experiencia de este tipo de iniciativas que FedEx ha emprendido en el país y pues cuál es el futuro de ello? Sí, Enrique, yo quisiera partir de la base de que, bueno, hoy se puede pensar que FedEx Corporation es una corporación global, ¿no? Y que tiene presencia en 220 países y territorios, como ya lo sabemos, pero de repente es importante recordar los inicios y tenerlos presentes. FedEx inició en 1973 como la idea de un emprendedor. El señor Fred Smith, presidente actual del consejo, tuvo esta idea de poder tener el transporte de mercancías en los Estados Unidos como un emprendedor y empezó una primera noche con un par de 200 paquetes. Y finalmente hoy FedEx es la empresa que es, pero el compromiso de FedEx con los emprendedores
es o tiene su fundamento porque finalmente fue una idea que se concibió de la misma manera, de la mente de un emprendedor que arriesgó su capital, tuvo una idea y hoy es exitoso. Entonces, sí atendemos a grandes corporaciones y grandes industrias, sin embargo, una parte muy importante de nuestra operación está destinada a poder apoyar y poder soportar y poder impulsar el sector de los pequeños y medianos empresarios en todo el mundo, pero en México particularmente, porque sabemos que es, pues ya lo comentamos al principio, el motor de la economía de nuestro país. De tal forma que hoy, como bien lo comentabas, prácticamente con 15 estados de la República, la mitad del país, 15 estados de la República, hemos firmado acuerdos de colaboración con los señores gobernadores a través de las secretarías de Desarrollo Económico y de los secretarios para poder tener programas de impulso de los pymes, pero no solamente para poder vender más en México. El objetivo es poder colocarlos en el mercado mundial y apoyar a los pymes para que se conviertan en grandes exportadores. Este programa, Enrique, ha sido muy exitoso, como lo comentas, no solamente a través de la firma de estos 15 convenios de colaboración con 15 estados, sino que paralelamente lanzamos el premio nacional, es un premio nacional FedEx Crece tu Pyme, que está muy apoyado y muy impulsado por estos 15 convenios de colaboración. Lo hemos lanzado por 6 años consecutivos. En esta ocasión estamos lanzando la 6ª edición del Premio Nacional FedEx Crece tu Pyme y hemos visto con mucho agrado que después del primero o segundo año la convocatoria, Enrique, es muy importante. Se inscriben una cantidad muy importante de pequeños y medianos empresarios que o ya están produciendo o ya están exportando, quieren vender más, quieren crecer más, y realmente es una respuesta muy importante. La respuesta ha sido tal, Enrique, que a partir de la 5ª edición, o sea, hace un año, y esta 6ª edición, en lugar de dar 2 premios, ¿no?, estamos ampliando los premios para que sean 10 ganadores. Y los premios van desde 40,000 pesos hasta 400,000 pesos. Entonces, imagínate una inyección de 400,000 pesos, casi medio millón de pesos, a un pyme que está arriesgando su capital, que va al día, que está mejorando su producto, en su línea de producción, ¿no? Una inyección de 400,000 pesos en efectivo para poder promover su producto, para poder perfeccionarlo, pues realmente es una manera muy tangible a través de la cual FedEx está promoviendo, impulsando a este gran sector, importante sector en nuestro país. Claro, yo creo que nadie le haría el feo, Jorge, a ese impulso. Y pues hemos visto, Jorge, ya para finalizar esta entrevista, y te agradezco por estos comentarios, la información que me has brindado. Hemos visto cómo en el país pues, se han ido aplicando las vacunas, que son muy importantes ahorita para la reactivación económica. Poco a poco diversos estados han ido pasando de naranja a amarillo y se han ido reactivando algunas funciones, valga la redundancia, algunas actividades, ¿no? ¿Cuál es lo que tú observas para los siguientes meses, este año, ¿no? Y cómo debería de estar como colocándose esta reactivación de la economía mexicana? Sí, me parece que el tema de la vacunación per se es un tema elemental justamente para poder impulsar, ¿no?, y detonar el plan de desarrollo económico, de recuperación económica, ¿no? Es elemental, ¿no? Déjame solamente hacer un par de comentarios aquí, si me lo permites. Obviamente partimos de un elemento básico que es pues, la salud de las personas, ¿no? A partir de ahí se da todo lo demás, ¿no? Pero sí, dentro de este tema del proceso de recuperación económica, resaltar que así como hubo ciertos sectores, como el sector médico, me refiero a los doctores, las doctoras, los enfermeros, enfermeras, aprovechar este espacio para poder agradecer a todos los empleados, independientemente de las empresas del sector de la logística, quienes de manera, Enrique, ininterrumpida, ¿no?, puntual y entusiasta, estuvieron presentes durante todo este periodo para poder ser parte de este plan olvidándonos de la parte económica o comercial, de la continuidad de la vida de las personas a través del comercio electrónico y valientemente estar recorriendo vecindarios, edificios, colonias, tocando puertas de familias para poder hacer recolecciones y entregas de manera ininterrumpida. Entonces, el sector, si lo fue en los momentos más importantes de la pandemia y del confinamiento, un elemento de continuidad, ¿no?, de la vida de las personas, ahora el sector, en términos de
hacer lo que nos corresponde, el transporte de mercancías importantes desde nuestro nicho, ¿no? Que suma con todo lo demás en términos de programas de reactivación económica, pues pasamos lista y confirmamos el compromiso que hoy tenemos, ¿no? Nos tocó también el privilegio, Enrique, seguramente lo recordarás, de transportar 611 ventiladores mecánicos a través de 12 vuelos de Estados Unidos a México para inyectarlos en el sistema hospitalario mexicano. Entonces, son un par de ejemplos del nivel de compromiso que tiene el sector, del nivel de compromiso que tiene FedEx para que en este tema del transporte de las vacunas, que claro que si se da la oportunidad estamos listos, poder estar participando de una manera muy contundente en el proceso de reactivación económica durante el 2021 y dicho sea de paso, en conjunto con la aplicación, la ejecución del TEMEC, ¿no? del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado y que también es un vehículo importante a través del cual los pymes pueden exportar a través de este nuevo, este mecanismo que se modernizó de acuerdo a la nueva realidad, ¿no? Claro, tan cierto y me consta, ¿no? De todo lo que hemos estado reportando en T21 de muchas empresas que a pesar de estar en riesgo, ¿no? Trataron de controlar justamente todas estas situaciones de riesgo para que sus empleados en logística, en transporte, los operadores de los camiones, toda la gente que estuvo repartiendo los productos en el comercio electrónico, tuvieran las mejores condiciones para laborar y que pues como actividad esencial no pararan. Entonces, muy cierto, desde aquí también agradecemos a todas esas personas que estuvieron ahí presentes. Y bien lo dices, también existen otros canales, como los amplios acuerdos comerciales, tratados comerciales que México ha estado firmando últimamente, la renovación del TEMEC, precisamente, y otras herramientas comerciales que tenemos para poder realizar estas exportaciones hacia otros países que finalmente buscamos la diversificación. Sabemos que Estados Unidos es el principal depositario, ¿no? De nuestras exportaciones, 80%, poco más del 80%, pero finalmente también empresas como FedEx están apoyando hacia esa diversificación para llegar a otros países. Jorge, yo te agradezco otra vez el que nos hayas platicado esta información, invitar a las empresas a que participen en FedEx Crece tu Pyme. Si tuvieras los días, cuándo van a poder inscribirse, desde cuándo, cuándo se cierra la convocatoria, si tuvieras estos elementos, estaría muy bien que nos lo dijeras. Claro, ya la convocatoria está abierta, es en la página de www.fedex.mx y con mucho gusto te hago llegar las fechas específicas para que puedan saber cuál es el cierre y estén puntualmente inscritos y sean candidatos a recibir hasta 400,000 pesos en efectivo. De maravilla. Sí, muchísimas gracias. Y pues me despido de ustedes, amigos de T21. Estaremos platicando con otros importantes líderes del sector y los esperamos en todas nuestras plataformas. Por favor, síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, que es T21 TV. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.